Llega la pantalla, doctor, nada. Ok. Ahí. Listo. Entonces, de esto es lo que vamos a hablar, de cómo hicimos esta colaboración, las lesiones precursoras del cáncer de vesícula, las controversias con el T1 y el T2. Estamos hablando de la pared, no estadio, sino del T1 de la pared, y algo de pancreatobiliary maljunction, que lo que llamamos PBM. Lo primero, la colaboración. Nosotros supimos a través de un intercambio que tenemos con también cirujanos de Chile en el área de Temuco, que es en el centro de Chile, hay una incidencia altísima de cáncer de vesícula, al punto que hace de Chile el país que tenga una mayor incidencia de cáncer de vesícula en el mundo. El segundo es Corea. Más que el cáncer gástrico, más que el cáncer de mama, es el cáncer de vesícula. O sea, la incidencia es supremamente alta. Y miren, esto es lo que para mí es bien interesante. Este es Chile. En las áreas grises y negras, la incidencia es la misma que en la población general. En las áreas rosadas, un poquito más, pero en las áreas rojas, esa es la incidencia altísima de cáncer de vesícula. Imagínense solamente con esta área central, donde está Temuco, hace de todo Chile que tenga la incidencia de cáncer de vesícula más alta. O sea que en esa área, en Temuco, es supremamente alta la incidencia de cáncer de vesícula. Y nosotros tuvimos la fortuna de haber ido allá y relacionarnos con los cirujanos, con los cuales ya pues teníamos una amistad anterior, y también con los patólogos. Entonces, lo que voy a hablar es producto de toda esa colaboración. Las causas de eso: ellos tienen una población nativa indígena que no se ha combinado con ninguna otra. Los mapuches siguen siendo los mapuches de toda la vida, y ellos se casan entre ellos, tienen hijos entre ellos, y eso lo hace como una selección genética en los cuales pues toda esta incidencia de cáncer de vesícula sigue siendo muy alta. En Estados Unidos, en Nuevo México, los indios nativos de Nuevo México son los que tienen la incidencia más alta de cáncer de vesícula en Estados Unidos. O sea que hay una predisposición genética allí, de eso no hay la menor duda. Las otras causas son por cálculos de vesícula, y en Chile hay una incidencia muy alta de fiebre tifoidea. Y lo que pasa es que ellos a veces tienen unas epidemias de fiebre tifoidea, y ustedes saben, el Salmonella tifi se vuelve como, la gente se vuelve como portador asintomático, pero ese Salmonella tifi está en la vesícula, y ahí es donde se guarda. Y esa inflamación es probable que haga parte de eso. Eso es tan importante que el NIH, el Instituto Nacional de Salud de aquí de Estados Unidos, tiene una persona, Jirko Shaw, que está simplemente trabajando con los chilenos en eso, en la relación entre la fiebre tifoidea y el cáncer de vesícula a largo plazo. Y esto es de lo que estamos hablando. Y hablando con Jill, ella me decía, los pacientes, ellos tuvieron una epidemia altísima a mediados de los 80, y estamos esperando que la incidencia incluso del cáncer de vesícula debido a esa epidemia en unos, o sea, 30 o 40 años después, va a ser supremamente alta, y eso es lo que se está estudiando en este momento. La colaboración, de nuevo, se hizo entre patología y cirugía. Era sobre todo para definir el estadio tumoral de la pared. Lo bueno de ello es que tiene un número grande de casos. Lo que uno ve en Estados Unidos e incluso en Europa son un número de casos pequeños, de instituciones pequeñas. Entonces, como atraer todos esos números hubiera sido, pues pensamos que era muy provechoso. Lo otro es que ellos también tienen, y eso es un poco, yo me acuerdo cuando yo estaba en Colombia, tener datos de sobrevida a largo plazo era bien difícil, y pues hay muchas limitaciones para eso. Aquí en Estados Unidos y en Europa es un poco más, la gente tiene más conciencia de eso. Pero en Chile han sido muy juiciosos con eso, y ellos tienen muy buen dato, de muy buena información en la sobrevida a largo plazo de los pacientes. Este fue el primer artículo que escribimos de eso.
ya hace 10 años, imagínense. Entonces, este artículo lo que dice es, si el cirujano sospechaba que el paciente tenía cáncer de vesícula y le hacía la cirugía para cáncer de vesícula, y versus que no sospechaban. Y nosotros encontramos que si no había sospecha preoperatoria, la sobrevida era muchísimo mejor comparado a los en los que había sospecha preoperatoria. Entonces uno puede decir, no, lo que pasa es que es por estadio, porque si uno sospecha es porque el estadio es alto. Nosotros también pensamos eso. Entonces, cuando hicimos el análisis solamente entre unos, la diferencia se mantenía. Y cuando hicimos el análisis entre T2 o más, la diferencia se mantenía. Entonces, hay algo que es diferente en estos casos. Esta fue una serie que no solamente incluimos los de Temuco, los de Emory, pero también los de Mayo Clinic en Rochester. Entonces, como le decía, al final cuando hicimos el modelo de regresión multivariado, obviamente el estadio es el que más importa para uno tener una pobre sobrevida. Pero también, como ustedes ven aquí, el segundo factor más importante para tener baja sobrevida es una sospecha preoperatoria. Entonces, eso lo que quiere decir probablemente es que hay algo en estos tumores que es completamente diferente. Vamos a hablar un poco de las lesiones precursoras en cáncer de vesícula. Cuando piensen en cáncer de vesícula, piensen en cáncer de páncreas. Lo que quiero decir es, así como el cáncer de páncreas tiene una vía molecular, que en este caso serían esta, los tumores, los precursores no tumorales, o sea, esas lesiones planas que siguen la vía del PANIN, el típico gallbladder cancer y la presencia de cálculos. Este es el cáncer de páncreas típico. Los precursores tumorales es el IPMN. O sea, así como hay típico cáncer de páncreas y IPMN, hay típico cáncer de vesícula y en este caso la vamos a llamar ICPN, pero digamos para efectos de entendimiento que esto es IPMN. Y sigue una secuencia de adenocarcinoma y lo más importante es que los cálculos son bastante raros, la presencia de cálculos. Vamos a hablar entonces de estos tumores, de los otros se ha hablado suficiente, vamos a hablar de los tumores precursores, del que se parece al IPMN del cáncer de páncreas. Entonces, miren este tumor es esta vesícula, en este MRI, ustedes ven la vesícula llena de tumor o llena de un tejido que no pertenece allí, ustedes lo ven perfectamente, en el cual pueden demarcar zonas muy, muy bien definidas. Y un tumor de estos, absolutamente, y ustedes ven que no hay invasión del hígado. Esto, por definición, tiene que ser un tumor diferente al cáncer de vesícula normal. El cáncer de vesícula normal tendría invasión aquí del pedículo portal, tendría invasión del hígado, o sea, absolutamente es una cosa completamente diferente. Entonces, este tipo de tumor tiene otro nombre. De nuevo, son grandes, llenan el lumen, o si no llenan el lumen, por lo menos crecen hacia. Y este es un espécimen de eso. Aquí vemos cálculos, pero esto es muy raro ver esos cálculos. Pero ustedes ven, todo esto es tumor, es como una formación papilar, unas excrescencias, pero ven la pared de la vesícula y al menos la serosa de la vesícula completamente respetada. Este es un tipo de tumor completamente diferente, de nuevo. Y eso, el Instituto de la Fuerza Armada, el Instituto de Patología, tenía esta clasificación de 8 tipos de esos tumores. Entonces, en el 2010, la Organización Mundial de la Salud dijo, no, esto es demasiado, esto es muy confuso. Vamos a cambiar eso. La clasificación la hicieron entre adenomas y lo que ellos llamaron Intracystic Papillary Neoplasm. O sea, ICPN, que de nuevo es el correspondiente al IPMN del cáncer de páncreas. Entonces, ahí fue donde vino Volkanovski, el patólogo amigo mío, que era el jefe de patología de Emory. Entonces, como los cirujanos dicen, cualquier pólipo hasta 1 centímetro lo observamos, más de 1 centímetro lo sacamos. Entonces, decidieron que si ponían todas estas formaciones
polipoide de más de 1 centímetro y le daban el nombre ICPN. Entonces, y vamos a ver cómo se comporta desde el punto de vista biológico en el tiempo, el ICPN. Eso fue lo que hicieron y ese fue el trabajo que les voy a presentar, otro trabajo que les voy a presentar. De nuevo, la definición de ICPN, para que lo entiendan bien, es un tumor de la mucosa, crece de la mucosa, es un tumor neoplástico premaligno, forma una masa tumoral, son como exofítico, obviamente más de 1 centímetro, eso es un poco al libre albedrío del patólogo en conjunción con el cirujano, es compacto y es diferente de la mucosa que lo rodea. Y ustedes lo pueden ver, este es un caso típico de ICPN. Y cuando se hizo el análisis de la sobrevida de esos pacientes, esto es lo que se encontró. Este es un trabajo que publicó Volkanovski en el 2012. Y en pacientes, esta es la sobrevida de pacientes con ICPN. Y de nuevo, es toda la casuística Emory, Chile, Temuco, Universidad de la Frontera. Entonces, la sobrevida de los pacientes con ICPN no invasivo completamente diferente de la sobrevida de los pacientes con ICPN invasivo. Completamente diferente, muchísimo mejor que al carcinoma típico de la vesícula. Entonces, muchos de ustedes se están preguntando por qué los pacientes que tienen carcinoma no invasivo, por qué algunos de ellos se mueren. Yo me haría la misma pregunta. Y esto es lo que pasa. Ese punto de allí, lo más probable es que cuando encuentran el tumor, le hace la sección, el patólogo lo mira y dice, no hay invasión. El problema es que en estos tumores y en cualquier vesícula, al menos en áreas endémicas de este tipo de tumor, hay que hacer sección de la vesícula completamente. Si usted no pone toda la vesícula, se le va a perder un componente invasivo que es importante porque el paciente debe tener entonces otro tipo de manejo. Entonces, eso es lo que pensamos nosotros, que en los pacientes que se morían al menos al principio, se había perdido ese componente invasivo en la evaluación histológica de la pieza quirúrgica. Y hay otra baja aquí en la sobrevida, y esto lo que pasa es que al igual que la IPMN, esto es un defecto de campo, esto es un defecto de todo el efecto neoplástico está en toda la mucosa. De nuevo, así como el IPMN puede dar en cualquier parte del páncreas, el ICPN puede convertirse en cáncer de vesícula, no solamente en la vesícula, sino en el tracto biliar. Por eso esos pacientes hay que también, así tengan displasia, uno tiene que ver cómo está el muñón del cístico, porque si uno se pierde eso, esos pacientes pueden tener después colangiocarcinoma. Y aquí lo que se está enfatizando en esto es la importancia de hacer un muestreo completo, mandar a procesar todo la vesícula como pieza quirúrgica para descartar que haya invasión de la mucosa, para tener un componente invasivo. Y aquí lo que se está viendo y se está comparando es que a pesar de que hay estos dos tipos de tumores tengan componente invasivo, el ICPN invasivo y el carcinoma común y corriente, la sobrevida es completamente diferente. El ICPN es mejor, típico con lo que pasa con el IPMN invasivo del cáncer de páncreas. Entonces, es diferente la biología de los tumores. El problema con el ICPN es que a veces ven un granuloma o un tejidito allí, lo quitan y resulta que eso puede ser el ICPN. Y de nuevo, lo más importante es poner toda la pieza quirúrgica, así es que se procesa toda la pieza quirúrgica en Emory. Se coge la vesícula y ellos la marcan, así es exactamente como se hace aquí para hacer un buen análisis de la vesícula. Si no, no es completo. Entonces, lo más importante, descartar el carcinoma invasivo, 55% lo van a tener.
Lo otro que es importante es, si no lo encuentras, si es no invasivo, cuál es la extensión de la displasia de alto grado. Porque si está llegando al muñón cístico, ese paciente necesita un tipo de seguimiento mucho más cercano que el paciente que no lo tenga. Vamos a hablar entonces, ahora ya hicimos ICPM, vamos a hacer el carcinoma, digámoslo así, ordinario de la vesícula. Entonces, este tipo de lesiones sigue también la displasia, como en el panín del páncreas, la displasia hasta llegar a cáncer invasivo. Y la edad media de los pacientes con displasia en la vesícula es 57 años. En el cáncer invasivo es 66 años. Ustedes ven la progresión con el tiempo. Si uno piensa en esos términos, obviamente uno pensaría que en 10 años uno puede ir de displasia a cáncer invasivo. El problema de estas lesiones es que a veces es imposible de reconocer macroscópicamente. Entonces, por eso hay que poner toda la pieza para evaluación. Este es un trabajo que a mí me aterró. Roa es el patólogo que trabaja o trabajaba, ya se fue de allí, pero trabajaba en Temuco y él tenía un interés en esto. Entonces, en cáncer de vesícula, es un área endémica. Entonces, él evaluó y él hacía el proceso histológico de cada vesícula. Él lo hacía, pero ya no está el técnico, sino le toca al patólogo. Entonces, de 1.366 especímenes que contenían cáncer de vesícula, en casi 20 años allá en Temuco, en el 39% de los casos no se sospechó que había tumor en la evaluación macroscópica. Imagínense, un experto patólogo que ve cáncer de vesícula todo el tiempo, abrió el espécimen y no sospechó en el 40% de los casos que había tumor. Entonces, si ese dato no le dice a uno la importancia de hacerle un muestreo completo a la vesícula, yo no entiendo qué puedo hacerlo. Vamos a hablar un poco de las controversias con las lesiones T1. Entonces, esta es la clasificación anterior, pero esta funciona muy bien para lo que vamos a hablar. El asunto aquí es, concentrémonos en el carcinoma in situ, el TIS, carcinoma T1A, carcinoma T1B y 2, 3, 4. Estamos hablando no de estadio patológico, sino del T nomás. No estamos hablando AJCCC Stage 1, 2. Estamos hablando del T1, T2, T3, no solamente de la pared. No estamos mencionando ni el N ni el M. Entonces, los cirujanos, ¿qué sabemos los cirujanos? Que si un paciente tiene un tumor hasta T1A, colecistectomía simple es suficiente. Del T1B en adelante, entonces obviamente esto no incluye el T4. Entonces se le hace colecistectomía radical con segmentectomía 4B del hígado y nódulos portales. Esto es lo que sabemos los cirujanos. Y aquí es donde hacemos la diferenciación entre T1 hasta T1A y de T1B en adelante. Pero el problema es este. Si ustedes ven la placa histológica de un tracto gastrointestinal, es bien bonita y bien uniforme. La mucosa, muscular y mucosa, submucosa y la muscular es propia. Pero esta es la realidad de la vesícula. Esta es la mucosa y es la túnica musculares. Entonces, usted tiene la mucosa allí y hay áreas de mucosa que se invaginan completamente dentro de la túnica muscular, a veces incluso a la parte subserosa. Entonces, si usted tiene un tumor aquí, técnicamente es un tumor de mucosa, pero si usted se pone a ver también desde el punto de vista técnico, está en el área de la muscular. Entonces, eso no es tan fácil. Aquí es en el tracto gastrointestinal, el resto es facilísimo. En la vesícula es completamente diferente. Voy a adelantarme un poco. Estas invaginaciones profundas de la túnica muscular, de la mucosa en la túnica muscular, se llaman los nódulos de Rokitansky-Ashov.
y eso vamos a mencionar que son bien importantes. De nuevo, eso es claro y esto es importante en la definición. Y miren el tracto gastrointestinal aquí. Entonces, se ve muy bien, uno puede saber perfectamente dónde está el T1 in situ, el T2 perfecto. En la vesícula no es tan fácil y es un área muy limitada. Ustedes ven aquí que este es el T1, ese va totalmente hasta acá. En la vesícula, el T1S y el T1 es un área demasiado pequeña. Mire el T2 como es de grande, sobre todo comparado este T2 al tracto gastrointestinal. El problema es que esto se ha perpetuado por años. Esta es una gráfica tomada del College of American Pathologists, donde le están diciendo a los patólogos cómo hacer la evaluación histológica de la vesícula. Esto es tomado de allí. Esta es una foto tomada de allí. Pero lo que ellos están mostrando, la lámina propia, la muscular, todo eso también delineado allí, eso es completamente diferente a lo que se ve en la realidad. Entonces, ¿qué son estos? ¿Estas son imaginaciones? ¿Qué es esto? Eso me imagino que son. O sea, es una cosa completamente diferente. Mire, ellos muestran la túnica muscular aquí. La túnica muscular acá está completamente perforada por la mucosa. Eso es una cosa completamente diferente. Entonces, eso es lo que ha llevado a haber tanta variación en la interpretación histológica del cáncer de vesícula. Miren esto. Esto es aterrador. Cuando ustedes ven las series de T1 de cáncer de vesícula en el oeste, acá en Estados Unidos, en instituciones que tienen dedicación exclusiva, pues no exclusiva, pero de dedicación enfocada a la vesícula, el T1 representa menos del 3% de los cánceres de vesículas. T1. Pero en Corea, por ejemplo, el T1 representa el 35%. Aquí en Estados Unidos, este es el SER, que es una base de datos a nivel nacional donde todas las instituciones mandan sus reportes, es del 40%. Miren la variabilidad tan tremenda. Y este es un estudio que hizo de nuevo el doctor Atsey, que cogió 19 casos donde él y otro experto encontraron que eran tumores in situ, no invasivos. Y se reunieron con patólogos de Chile, Corea, Japón y Europa. Mire el porcentaje de evaluación que lo catalogaron como invasivo en el 89%, 63 y 26%. Expertos chilenos. Coreanos 47, 42%. Y resulta que eran cero en la evaluación. Imagínense la variabilidad tan tremenda que hay. O sea, cuando uno recibe, casi que después de uno escuchar esto, cuando uno recibe un valor de T1, T2, es difícil para uno estar convencido de que esa es la realidad. Eso es lo que uno tiene y con eso es lo que uno tiene que vivir. Pero este es el tipo de cuestionamiento que uno debe hacerse. Estos son, de nuevo, los T1s en instituciones occidentales que tienen mucha experiencia en vesícula. Mire, 3% de Sloan Kettering, MGH 0%, en Bolonia 2.5%, esto es de los franceses 2.7%. Es menos del 5% de seguro los T1s. Un estudio bastante interesante, donde la gran dificultad de los cirujanos, de los patólogos, es diferenciar entre T1A y T1B. Entonces, y por algún motivo, en Chile, ellos hicieron colecistectomía simple a todos estos pacientes. No les hicieron colecistectomía radical, a pesar de que tenía un T1B. Entonces, miren la sobrevida de pacientes T1 in situ, 1A y 1B. A 5 años, 92%. A 10 años, 90%. T1B.
completamente diferente si tiene 2 o 3. Esto introdujo un nuevo concepto que se llama el concepto del cáncer de vesícula temprano. O sea, no decir tenemos hasta T1A, le vamos a hacer solamente colestectomía simple, más allá de eso, o sea, T1B y más, le vamos a hacer colestectomía radical, incluyendo reducción de hígado. Ellos introdujeron este concepto, si usted tiene hasta T1B, con una sobrevida a 10 años del 90%, es muy difícil justificar una reoperación. Y yo pienso que tiene mucho sentido lo que ellos dijeron. Y esta sobrevida se mostraba también entre el T1A y el T1B, o sea, es muy similar. Y usted, esta pequeña diferencia la voy a justificar en un segundo. Pero, ¿por qué entonces, de dónde salió el concepto de hacerle resección radical a los pacientes con T1B? ¿De dónde salió ese concepto? Porque es el concepto que manejan incluso aquí en Estados Unidos. Entonces, este artículo está publicado y está en una European Journal of Surgical Oncology, en una revisión de Gastroenterology Clinical en Norteamérica, y esto ha seguido, y esto se sigue viendo. En el caso de los tumores de T1B, hay reportes de recurrencia y muerte después de una colistectomía simple. Príncipe y sus colegas han reportado una sobrevida de 50% a un año simple con colistectomía simple. Entonces, a esos pacientes, si están en buena forma, hay que hacerles reacción del segmento 4B y 5 por este trabajo de Príncipe. Si uno va al trabajo de Príncipe, que es resulta que T1B eran 2 nomás. Ustedes lo ven aquí. T1B eran 2 nomás. La sobrevida no era buena en T2. Entonces, este 1B fue lo que ellos interpretaron como T1B, estadio T1B, no T1B. Y este es un error. O sea, con estos dos pacientes, que murió a los 95 días, básicamente cambió todo la aproximación a los pacientes con tumores de T1B. Entonces, el problema fue, aquí se cometió un error de interpretación, 1B versus T1B. Este es el trabajo de Príncipe. De nuevo, los T1 son completamente, o sea, yo le había mostrado esta gráfica antes, eso es menos del 5%. Y acabamos de ver cómo en el T1B realmente la justificación para hacer la cirugía no está allí. Lo que se ha perpetuado con el tiempo probablemente haya sido un error en la interpretación de la información. Lo que hemos visto en 190 casos que incluían T1B es que la sobrevida es muy buena con colestectomía simple. Ese es un concepto que para mí es claro ya, pero no todos lo tienen. Ahora, los senos de Rokitansky-Achoff, este es importante, básicamente son las invaginaciones profundas en la túnica muscular. Ustedes ven la túnica muscular aquí y hay una invaginación profunda allí. Esos son los senos de Rokitansky-Achoff o nodos de Rokitansky-Achoff. ¿Por qué son importantes? Porque cuando volvemos al trabajo del cáncer de vesícula temprano, T1 in situ, 1A y 1B, hay una diferencia marcada en los pacientes en los cuales hay compromiso tumoral del seno de Rokitansky-Achoff, que son estos comparados con los que no lo tienen. Entonces, imaginen esto, si usted no tiene compromiso del seno de Rokitansky-Achoff, así tenga T1S, 1A y 1B, su sobrevida a 10 años es más del 95%. Es la sobrevida de la población general. Pero si lo tiene, baja. Y eso cuando combinan el in situ con el 1A, es aún mejor. Esta es la sobrevida de la población general. Si usted coge pacientes de 60 años, esta sobrevida es la misma que no lo hubiera tenido. De manera que
ese es otro punto en la evaluación, o sea, eso ya es hilar muy fino, pero pues eso hay que decirlo porque eso hace parte de la información que deben tener las personas. Entonces, para redondear el tema, hay variaciones geográficas importantísimas en el criterio de T1 in situ contra T1A y T1B. Hay una alta proporción de T1, de tumores in situ, esto dice high grade dysplasia, un carcinoma in situ, en Estados Unidos que los han llamado T1 y T2 en Sudamérica y en el Asia. El T1, el verdadero T1 es raro, menos del 5%. Hemos visto la serie NOPAN del 2.7%. Hay una necesidad de usar una categoría unificadora del cáncer de vesícula temprano, T1S, T in situ, 1A y 1B, porque tiene una sobrevivencia del 90% en estudios colaborativos internacionales si el carcinoma T2 se ha descartado por muestreo de toda la pieza, y la colistectomía simple, no radical, es el tratamiento para estos pacientes a menos que haya compromiso del seno de Rokitansky-Ashton. Vamos a hablar de las T2, lesiones de T2 ahora, las controversias. Como de nuevo es el estadio más frecuente en el cáncer de vesícula, y típicamente tiene un pronóstico muy malo, una sobrevida del 30% a 5 años. Entonces, y esto es lo que se ha visto aquí en Estados Unidos, o sea, 5 años, más o menos una sobrevida del 50%, diferente un poquito en Chile y en Estados Unidos, pero eso puede ser por la interpretación del T1 y T2. Entonces, el asunto es este, y esto va un poquito a lo que ya hablé. Nosotros en un área de 1 milímetro tenemos una clasificación de in situ, 1A y 1B, en esta área de 1 milímetro, mientras que tenemos el T2, que es un área, el área más profunda, el área más grande, de probablemente 5 o 6 veces más grande, no hay clasificación, es solamente T2 y ya. ¿Cierto? Eso es lo que se tiene ahora. Si consideramos que esta es la gran minoría de los pacientes, estos pacientes probablemente deben tener una evaluación mejor de la situación. Y esta es la evaluación mejor. Decidieron los patólogos hacer una clasificación del T2, hacer A, B, C y D, de acuerdo a la profundidad de la invasión del tumor. Entonces, si apenas sobrepasa la muscular, sería un T2B, y si está llegando a la serosa o al hígado, sería un 2D, y lo otro, pues, en la mitad. Y encontraron que T2A, B, C y D son completamente diferentes en su comportamiento. Y si uno tiene un T2A, que sería este aquí, apenas sobrepasando la túnica muscular, la sobrevida es del 90%. Si es T2D, que es este de acá, que entonces, acuérdense, el T2A, el nivel 1, tiene un muy buen pronóstico, sobre el 90%. Y esto le da más asidero al concepto del cáncer de vesícula temprano, que tiene un buen pronóstico. Este es el mismo número del que estábamos hablando. Ese es un número, acuérdense, era 92%. Y el 4 tiene un pronóstico malo, 20%. O sea, dentro del T2 hay variaciones de acuerdo a la profundidad. Esto me va a saltar porque son estudios que se hacen en Corea en cuanto a eso. Ahora, me encanta hablar de pancreatobiliary malfunction. Nosotros lo llamamos aquí PBM para hacerlo más fácil, el PBM. Y así es que lo voy a referir yo, y perdonen las cifras en inglés, pero es un poquito el PBM. Pues. Entonces, esta es la anatomía normal de las personas, de la gran mayoría de las personas en el mundo. Entonces tenemos el conducto biliar uniéndose al conducto pancreático. Aquí en rojo está el esfínter de Oddi y esta es la ampolla. Y la unión es allí por debajo del esfínter de Oddi, ¿cierto? En el PBM
la unión está por encima del esfínter de Oddi. No es necesario decir 1 centímetro, 2 centímetros, simplemente está por encima. Y eso tiene la implicación porque la presión en el conducto pancreático es superior a la presión en el conducto biliar. Entonces, cuando hay un incremento de la presión por algún motivo, el jugo pancreático se viene al conducto biliar y se viene a la vesícula. Y eso ha sido demostrado claramente porque le han puesto, se han ido a aspiración en estos pacientes y le han hecho aspirados de vesícula y han encontrado enzimas pancreáticas en la vesícula. Entonces, ¿cuál es el problema de eso? El problema de eso es que con la irritación que da las enzimas pancreáticas en el conducto biliar y en la vesícula pueden que hayan cambios. Si usted combina la bilis con la fosfolipasa, eso le va a dar lecitina, ácidos, el cual va a ir a ácidos grasos libres y a lisolecitina, que es bastante irritante a la vesícula. Y si la vesícula está allí, pero cuando uno hace un Whipple se combinan la bilis y el jugo pancreático, pero eso sigue en el tracto gastrointestinal. Aquí en este caso está estancado y hay una irritación continua. Esto es lo que ellos están llamando aquí inflamación crónica y eso induce cambios de KRAS. Y aquí lo que se está mostrando es que se ha hecho un estudio molecular, lo mismo que se hizo en el estudio en cáncer de páncreas, y comparando los pacientes que tienen cáncer de vesícula en PBM, comparado con los cánceres de vesícula de los pacientes común y corriente que no tienen PBM en la población general. Y ustedes pueden ver aquí que estos pacientes tienen cambio en el KRAS, tienen cambio en el MUC1, tienen cambio en el P53 hasta llegar al carcinoma in situ. La vía molecular de los pacientes que están en el otro lado, de los pacientes que no tienen reflujo, es completamente diferente y lo único que se ha encontrado en algunos pacientes de esos es cambio en P53 y en el P53. O sea, esta vía molecular es completamente diferente a este, porque esto probablemente haya inflamación crónica, es una irritación física, esta es una irritación bioquímica de la mucosa. Y lo que pasa también en esto es que, y eso se ve en los pacientes que son ultrasonidos de pacientes de la vesícula, en pacientes que tienen una vía biliar normal con PBM y encuentra que hay alguito de proliferación de la mucosa, pero cuando hay dilatación de la vía biliar, lo que quiere decir que muy probablemente hay reflujo de las enzimas pancreáticas al conducto biliar y a la vesícula, hay un engrosamiento real de la pared de la vesícula, de la mucosa. Y eso se ha mostrado. Este es un estudio hecho aquí entre pacientes que se descubrió que tenían PBM aquí en Emory comparados con los de Japón. Este es un research fellow que venía del Japón y ustedes ven la altura de la mucosa es increíblemente grande. Cuando cogieron esos pacientes y cogieron estos pacientes de aquí, de la cohorte japonesa y de la cohorte americana, los unieron, todos estos que tenían PBM, esta es la altura de las vellosidades, la altura de la mucosa de la vesícula, comparado con pacientes que no tenían PBM. Esta diferencia es significativa. Eso es lo que le está diciendo usted, que ese proceso de irritación hace una hiperplasia de la mucosa todo el tiempo. Y eso se puede medir. Y aquí ustedes ven histológicamente la medida cómo es completamente diferente. Esto hace que el comportamiento de la vesícula, en este caso, sea completamente diferente cuando usted tiene PBM a cuando usted no tiene PBM. Estos son datos en Japón hay un Japanese Society of Pancreatobiliary Malformation. O sea, esto es realmente algo que es sabido por ellos y ellos trabajan mucho en esto. Y lo que aquí están mostrando es que si uno tiene PBM con dilatación de la vía biliar,
hay cáncer de vesícula en el 63% y de la vía biliar en el 32% de los pacientes que tenían cáncer. Pero si no hay dilatación, el cáncer de vesícula es 88%, a lo mejor se va directo a la vesícula comparado con el 7.3%. O sea, estos son pacientes que desarrollaron cáncer por tener PBM, pero ustedes ven que se comporta completamente diferente si hay dilatación de la vía biliar versus si no hay dilatación de la vía biliar. Entonces, la incidencia del PBM en la generación en la población era menos del 1%. La incidencia del PBM en pacientes con cáncer de vesícula es como del 8 al 10% en Japón y en Corea. Aquí se evaluaron todos los pacientes que tenían, se hizo como un estudio de casos y controles. En los pacientes que les pudo encontrar una resonancia magnética nuclear antes de una colecistectomía de 66, ninguno tenía PBM. Esto fue en un periodo de tiempo, pero los que tenían cáncer de vesícula de 50 que se operaron, 7 tenían PBM, 14%, más o menos muy similar a lo que se está mostrando en las cifras del este. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones al final en PBM? En Asia, en el Japón, si usted tiene un paciente con PBM, le hacen colestectomía profiláctica, sin ninguna otra consideración. En Estados Unidos ese concepto no está tan afincado como está en el Asia. Entonces, lo que recomendamos y lo que yo pienso que hay que hacer es, si usted tiene un paciente con PBM, hágale un ultrasonido a la vesícula. Si tiene la mucosa normal, si no está engrosada, si no está hipertrofiada, el paciente puede seguir en seguimiento. Pero si tiene la mucosa engrosada, hay que darle colestectomía porque ese paciente con seguridad va a ir a cáncer de vesícula. Ahora, si usted tiene PBM y tiene una dilatación del conducto biliar de 10 milímetros o más, esos pacientes no solamente hay que quitarles la vesícula, sino que hay que hacerle resección de la vía biliar para quitar el reflujo pancreático a la vía biliar y hacerle una hepático-yeyunostomía. Yo les agradezco mucho por la invitación, les agradezco mucho por la atención. Sé que es un tema un poquito denso y no es algo que uno piense que puede hacer